Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Hay dos palabras clave para entender por qué se gestan las revoluciones: traición y masa. ¿Quiénes son los traidores? ¿Cuáles han sido las traiciones más célebres en la historia de la humanidad? ¿De qué modo los individuos nos perdemos en la masa? ¿Quién dirige a las masas? Para indagar sobre estas dos palabras, presentamos hoy el segundo episodio especial de la temporada 2 de Una Palabra, elaborado íntegramente por alumnos de Ciencia Política del ITAM. Diego Ayala, Héctor Casas y Carlos Herrera se adentran en el pasado de la palabra traición. Adrián López, Isaac Holguín y Óscar Reyes dialogan sobre la palabra masa. Espero que les guste. Una semana y esta vez dos palabras. Traición. La traición es probablemente una de las palabras con más significado e historia de la humanidad. En diferentes religiones, tiempos y lugares de la Tierra, esta ha sido considerada como una de las peores atrocidades que el hombre puede cometer. La primera traición de la que se tiene recuerdo es la que cometió Caín sobre Abel. De acuerdo con el Antiguo Testamento, Caín y Abel fueron los primeros dos hijos de Adán y Eva. Ambos hermanos habían sido enseñados a adorar a Dios. Por ello, un día le ofrecieron un tributo a Dios, y cada uno le daría un producto de su trabajo. Abel, que era pastor, le ofreció sus mejores ovejas, mientras que Caín, que era agricultor, le ofreció lo peor de su hortaliza. De esta forma, Dios recompensó a Abel, haciendo que sus ovejas crecieran más fuertes y sanas. Sin embargo, esto causó envidia en Caín, y traicionó a su hermano asesinándolo. Si bien este es el relato más antiguo que se tiene sobre la traición, algunos otros personajes como Bruto o Judas han sido tan relevantes para la historia que se encuentran dentro del último círculo del infierno de Dante. Por ejemplo, Bruto traicionó y asesinó a su padrastro Julio César, lo cual lo llevó al suicidio y su exilio de Roma. Por su parte, Judas traicionó a Jesucristo al venderlo a los soldados romanos, lo que terminó con la crucifixión de Cristo y el suicidio de Judas. De acuerdo con esto que platican, parece ser que una y otra vez el suicidio es el castigo divino por excelencia para la traición. Ahora, para hablar de traición, es necesario definirla. La traición es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe tener. En palabras más coloquiales, la traición es una acción en la que se abusa y rompe la lealtad, la confianza y la amistad entre dos o más personas. Etimológicamente hablando, la palabra traición viene del latín traditio, traditionis, que significa entregar o transmitir. Bajo nuestro contexto, la traición es la entrega de quien nos dio su confianza. Hasta el momento, hemos definido la traición como el resultado de una relación entre dos o más personas. Pero hay otro tipo, ¿no, Diego? Justamente, Carlos. Yo soy de los que consideran que es solo uno mismo quien es capaz de traicionar su propio intelecto. Pero, ¿cómo puedes ser tú mismo el que trate de engañarse? A lo que voy es, cuando alguien más traiciona tu intelecto, lo que entendemos por traicionar el intelecto, realmente nunca confió en él. Y siendo que la confianza, o mejor dicho, el abuso de esta, es parte esencial de la traición, ¿cómo puedes traicionar a un intelecto si nunca confiaste en él? Más aún, si confías en cierto intelecto, entonces no vas a tratar de traicionarlo, porque si confías en un intelecto, es porque no lo consideras fácil de burlar. Por lo tanto, es imposible traicionar a un intelecto ajeno. Solo el propio es sujeto de traición. Claro, la traición propia. ¿Acaso hay peor tipo de traición? Yo creo que no, porque ¿qué es lo que sucede cuando te traicionas a ti mismo? Para ejemplificar esta pregunta, hablemos un poco sobre el juicio y muerte de un filósofo clásico. De acuerdo con su discípulo Jenofonte, para Sócrates, la justicia es la más hermosa y la primera de las artes. La llama arte de reyes porque le es necesario. Sócrates,
Acusado por no adorar a los dioses que la ciudad tenía registrados y por quebrantar las leyes al corromper a la juventud, fue condenado a una pena de muerte dictaminada por un juicio en el tribunal de Atenas. Era de entenderse que para sus cercanos, entre ellos Critón, el fallo era injusto y por ende Sócrates no debía de aceptar su pena. Critón propone a Sócrates escapar de Atenas para evitar lo que él denomina su infortunio. Sin embargo, Sócrates aceptó el veredicto con dulzura y tranquilidad. De esta manera murió Sócrates, o como se describe en el diálogo platónico Fedón, así moría el mejor hombre que conocieron entonces, el más sabio y el más justo. Lo que nos estás diciendo entonces es que si Sócrates hubiera aceptado la propuesta de Critón y hubiera escapado, ¿esta habría sido una traición a sí mismo? Así es, creo que ya entendí el punto de Héctor. Traicionarte a ti mismo consistiría en realizar acciones que no están en consonancia con lo que piensas o predicas. Para muchas personas, esta es la peor de las traiciones porque consiste en un autoengaño a tu persona. Faltar a nuestras creencias, no honrar a nuestras ideas y mentirnos son algunos ejemplos de traición a uno mismo. ¿Cómo podemos aborrecer una traición contra nosotros si nosotros permitimos esa acción en contra de nosotros mismos? Bueno, ¿están de acuerdo que para traicionarnos es necesario saber qué es lo que se traiciona? Es decir, conocernos plenamente, teniendo claridad en nuestras ideas y creencias. El no ser ecuánimes y faltar a nosotros puede tener una coyuntura en nuestras vidas, en la forma de relacionarnos e incluso incurrir en la permisibilidad de la traición. Retomando el ejemplo de la muerte de Sócrates, podemos decir que él prefería morir a actuar en contra de lo que había profesado durante su vida. Morir antes de cometer una traición hacia él mismo. Quizá esta no sería una acción que llevaría a cabo la mayoría de las personas. O, para quienes nos escuchan, ¿qué es lo que harían ustedes? Históricamente, muchos otros autores han estudiado a la traición por las implicaciones que ésta tiene. Siguiendo la tradición griega, Aristóteles decía que aquellos que desean el bien inherente a sus amigos son los verdaderos amigos, y por ello, quien no le desea el bien o lo traiciona es el peor de sus enemigos. Como mencionamos al principio, para Dante, la traición era el peor pecado de todos, y los traidores se encontraban en el último círculo del infierno. A pesar de que la traición tiene una connotación negativa, Maquiavelo la trata más como una herramienta que como una acción aislada. Para él, esta puede ser utilizada si es el mejor medio que tiene un príncipe para conseguir los fines de su estado. Sí, claro, pero incluso Maquiavelo decía que, a nivel personal, la traición es el único acto que no se puede justificar. Cierto. Algunos años después, Michel Foucault desarrolla el concepto de parresía. Este concepto alude a una persona que le dice una verdad incómoda a un superior y que, quizás aparentemente, es traición, cuando en realidad no lo es. El mejor ejemplo de lo que define Foucault y de lo que mencionas entonces sería ¿quién le dice al rey que está desnudo? ¿No? Sí, muchas veces es necesaria la sobriedad, la objetividad y la verdad para reconocer la traición de lo que no lo es. Incluso autores más recientes como Avishai Margalit explican que traicionar es sorprendentemente transversal a las culturas y épocas. Implica socavar y debilitar la confianza que sostienen las relaciones que nos importan. La traición es también un concepto ambivalente. El traidor de unos es el héroe para otros. Es muy interesante el análisis que se ha hecho sobre ello. En cuanto a los castigos que se le dan a la traición, ¿cómo han variado estos a lo largo de la historia, Carlos? Sí, de hecho, estos han cambiado mucho. Por una parte, tenemos los castigos divinos como el suicidio o el exilio, pero en el siglo XIX en Europa se definieron penas sumamente fuertes a la traición, tales como los linchamientos, las decapitaciones y demás castigos violentos. Incluso en la actualidad, la mayoría de los países ya han legislado sobre ello. De hecho, en México, la traición a la patria está tipificada. Claro que la pena no es la muerte, pero aún así incluye castigos muy severos. Antes de despedirnos de nuestra apreciable audiencia, queremos recomendarles un par de libros que hablan sobre este tema. Si lo que a ustedes les gusta es la literatura y la ficción, el libro La chica del tren es un texto que desarrolla la historia de una mujer, divorciada por la traición de su esposo. En el escrito, la protagonista pasa sus días a bordo de un tren y comienza su historia. Por otra parte, si les gustan los temas de política, en el 2018 Michael Wolff publicó el libro Fuego y Furia, en el que habla sobre la actitud y acciones de Donald Trump tanto en la campaña electoral como en su administración. Por último, recuerden que este tema también está vigente en México.
Disentir no es traicionar y es probable que en los siguientes días se utilice la palabra descuidadamente. ¿Quién define qué es la traición? ¿Traición para quién? ¿Qué se debe hacer ante ella? La palabra agradece su preferencia y se despiden Diego, ¿Carlos? Y Héctor. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. ¿Alguna vez te has traicionado a ti mismo? O sea, como mis principios o... Principios o tus metas. O sea, es que he hecho cositas que no me ayudan, o sea, como procrastinar, pero así como en algo más de principios, yo diría que no. Pues no, o sea, no creo que haya traicionado mis principios así, pero quizás a mí mismo sí, en el sentido de, no sé, como que muchas veces tenemos tanto cariño por alguien que estamos dispuestos a como que aceptar que nos traten mal por encima de los demás antes que a ti, y siento que esa es una forma de traicionarte a ti mismo. Supongo que sí, o sea, y sobre todo cuando era chiquita y no tenía claro como qué era lo que pensaba, y qué era, o sea, cuáles eran mis ideas y como qué cosas quería proteger a toda costa, ¿no? De lo que pensaba. Entonces, cuando era chiquita, sí me traicioné varias veces, pero siento que es como parte del proceso de crecer. Entonces, como que no me arrepiento de todos modos. Gracias, camarógrafa. Sí, o sea, creo que, y la mayoría de la gente lo va a decir, es que sí. Creo que es parte de ser humano traicionarte a veces. Pero pues creo que lo importante es poder crecer de eso, ¿no? Y creo que esa parte bonita como del sí traicionarte es que puedas sacar una mejor versión de eso, y si es que no puedes sacar una mejor versión de eso, creo que ahí está como la verdadera traición, y pues todo el mundo, bueno, a mí me ha tocado vivirlo. Creo que también muchas veces pasa que por no querer traicionar a alguien más o por querer quedar bien con alguien más, te acabas como perdiendo, traicionando justo a ti misma o a ti mismo, y pues creo que es importante acordarnos que al final con la persona que vives es contigo, y como que siempre tienes que tratar de no traicionarte a ti, aunque tal vez le quedes mal a alguien más. ¿Qué cosa conocemos que no esté compuesta de partes? ¿Son las partes más importantes que el todo, o es el todo lo que le da el propósito a las partes? ¿Qué se pierde en la mezcla de los ingredientes? ¿Qué se gana? ¿Qué es la multitud de personas sin cada una de ellas? ¿Y qué somos las personas sin las multitudes de las que formamos parte? ¿Cuál es la importancia de coexistir en conjunto? ¿Y qué son las partes sin la materia con la que ocupan un lugar en el espacio? Una palabra, podcast del Carle, lleva a estas importantes preguntas. Masa. El día de hoy nos acompaña Isaac. ¿Qué onda? Mucho gusto. Oscar. ¿Qué tal? Un gusto. Y yo me presento, Adrián. Partamos desde el origen etimológico de la palabra. Como muchas otras palabras del idioma español, la palabra masa nos fue heredada por los griegos, quienes la utilizaban principalmente para hablar de la mezcla de granos y cereales para la elaboración de panes y pasteles en general. Hoy sabemos, gracias a expertos en el campo de la historia y la gastronomía, que la masa, principalmente de cebada, estuvo en la base de la alimentación de los griegos desde la época arcaica. No sé ustedes, pero yo creo que vale la pena preguntarnos si, como dice el popular dicho, somos lo que comemos, y la Grecia antigua es la cuna de la civilización occidental, habría que acudir a las panaderías y no a las iglesias a buscar nuestro propósito en la vida. Así que, en cuanto termine de escuchar este podcast, le recomendamos ir a su panadería de confianza. ¿Y cómo pasamos de esa masa a las otras masas? Aunque el empleo de masa como muchedumbre o multitud no era lo más convencional en aquellos antiguos tiempos, encontramos que Aristófanes usa la palabra masa en una de sus obras, La Paz, para describir a un grupo numeroso de personas comparándolo con la masa de un pastel. No obstante, una teoría sugiere que el sentido de la palabra masa, como multitud de personas, no es sino un préstamo semántico adoptado del idioma francés durante el siglo XVIII. No es casualidad si pensamos que en este mismo siglo se gestó la famosa Revolución Francesa, donde precisamente se desarrolló una de las interpretaciones claves de masa. Y es que fue esta la primera revolución de masas de la historia. Formaba parte de la masa quien no pertenecía a los estamentos con poder económico y social. La agitación estuvo acompañada entonces de una adquisición de conciencia sobre ser parte de una muchedumbre uniforme en el grado de marginación y exclusión del poder. Podríamos argumentar que el ímpetu de la agitación popular no estuvo determinada por sus líderes, sino por la fuerza de la masa. En nombre de esta fuerza se desarrollará, de manera inédita en la historia y pieza clave en la guerra moderna,
la leva en masa, con la que la Convención Nacional comenzó a reclutar levas masivas y obligatorias a partir del año 1793. Esta estrategia de defensa y de guerra se afinará en los conflictos mundiales del siglo XX, como todos sabemos. Todo era más sencillo cuando hablábamos de masa y panes, pero desde este episodio la historia no será la misma, al menos la historia de la palabra masa. Las masas de personas movidas por un descontento común aparecerán por aquí y por allá como un nuevo actor sociopolítico capaz de gestar revoluciones y pelear guerras en todo el mundo. La Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, los múltiples movimientos obreros, los movimientos en pro de los derechos civiles y humanos, los feminismos y un gran etcétera de importantes acontecimientos históricos donde las masas serán las protagonistas de la historia. Y bueno, pues la verdad resulta muy interesante, Adrián, este desarrollo muy sintético que hiciste respecto a la palabra masa, ¿no? Y sobre todo la influencia, ¿no? El impacto que tuvo pues, la Revolución Francesa para comprender mejor el concepto social, en este caso, de masa. A su vez, a mí me parece muy relevante ampliar esta línea, ¿no? Este hilo de la conceptualización de masa en un contexto mucho más contemporáneo, ¿no? Estamos hablando de la Revolución Francesa, siglo XVIII. Sin embargo, ahora vamos a pasar al siglo XX, ¿no? Y qué mejor que aproximarse a la masa filosófica que a través de José Ortega y Gasset y la interpretación que este gran autor hace del concepto desde su famosísima obra titulada La rebelión de las masas, ¿no? Bueno, el título de esta obra puede parecer muy contraintuitivo frente al lector que realiza un primer acercamiento. El filósofo español no realiza un análisis profundo sobre los levantamientos o las insurrecciones populares, tal como puede ser la Revolución Francesa, y es más, ni siquiera los toma en cuenta para realizar su estudio. Más bien, el autor lo que expone es su criterio y opinión respecto a la civilización de su época, es decir, la sociedad que a él le tocó vivir, ¿no? La cual, pues, pertenece, ya lo sabemos, a la posmodernidad. La época de Ortega y Gasset es una época basada, según él, según su criterio, en una realidad vacía, una realidad llena de apariencias, sin objetivos ni ideas, protagonizada, en este caso, por el hombre masa. Es decir, no solo el hombre como tal, como con una individualidad, más bien un hombre que, como ya vimos con Adrián, pertenece a más bien se le junta el concepto de masa, ¿no? Pero, una pregunta muy relevante, ¿qué es el hombre masa y por qué es importante su conceptualización? Bueno, para Ortega y Gasset, este individuo es la manifestación de la cotidianeidad y el aburrimiento. El hombre masa es el conformista, que no busca lograr algo importante en su existencia. El hombre masa es el egoísta y consentido que vive en una burbuja social, incapaz de enfrentar los retos del presente y del porvenir, ¿no? Cuya única preocupación es satisfacer sus propios impulsos, generalmente impulsos muy, muy banales, ¿no? El hombre masa es el símil, para Ortega y Gasset, de la mezcla homogénea de granos. Todos los individuos conforman a una sociedad entera. Lo preocupante es que, tal como los granos, que se mezclan entre sí para conformar una masa que tiene como producto final una forma, pero sin identidad ni esencia propias. La sociedad del hombre masa es una sociedad poco profunda, homogénea, dominada por una masa social que no respeta ni sigue normas, que se considera a sí misma vulgar y que se niega a reconocer instancias superiores a la suya. El hombre masa se difumina entre otros hombres masa para conformar lo que hoy conocemos como sociedad, es decir, es como la antítesis del Übermensch nietzscheano, ¿no? Entonces, ahora cada vez que, en mi caso, como un pastel, lo haré con un poco de remordimiento, con todo lo que sabemos. Muy interesante, Oscar. Toda esta situación que comentas de Ortega y Gasset, pues la verdad llama mucho la atención y sus implicaciones filosóficas. Pero ya en esta misma área, en este mismo aspecto, pues vamos a hablar un poquito de Heidegger, ¿no? Toca romperse un poco la cabeza
Y pues más de una persona en estudios generales tuvo este tipo de problemas con Heidegger y para entenderlo. Pero bueno, aprovechando el podcast me gustaría hablar un poco de lo que el concepto masa figura para Heidegger dentro de su corriente existencialista. Bueno, situémonos un poco dentro del contexto filosófico, por así decirlo. Como bien saben, Heidegger fue un filósofo alemán que pertenecía a la corriente filosófica llamada existencialismo, y para ser más precisos, el concepto de masa es referenciado en sus obras más importantes, que es el ser y el tiempo. Y bueno, Heidegger nos habla de dos conceptos, que es el Dasein y el Dasman. Y es que en realidad Dasein tiene una dificultad de definir, y esto hace que sea un poco poco accesible para los demás, para nosotros entender lo que es masa, porque al pasar el tiempo, al pasar leyendo hoja tras hoja, usualmente el concepto cambia a veces de sentido o de parecer. Pero bueno, en el ser y el tiempo es presentado el Dasein desde su cotidianidad como un ser en el mundo que siempre está proyectándose como las posibilidades de ser, las cuales constituyen su propio ser. Y digamos, en otras palabras, el Dasein es el individuo que existe en el mundo y que es como abyecto, y por abyecto deberíamos entender como un ser que en un inicio, cuando nace, no tiene un proyecto, un final o una meta en la vida, ¿no? Como todos los humanos cuando nacemos. Y esta caída del ser ahí, es decir, del Dasein, pierde la posibilidad de comprenderse y de comprenderse y de entenderse y de fijarse una vida en este mundo. Y al quedar bajo el imperio de este como estado de angustia, de no metas, la identidad personal de Dasein, del individuo del Dasein, es cancelada, se pierde, se confunde con la identidad de los demás y te vuelves uno mismo. O sea, son los otros, es decir, la masa, quienes determinan las posibilidades del ser y del Dasein, del individuo, y su relación con el mundo y con los demás se vuelve determinada por lo que los demás, lo que la sociedad lo determina. Y este uno más es el llamado Dasman. Y cuando el ser ahí, o sea, el individuo, el Dasein, se olvida elegirse a sí mismo, pues se vuelve uno más de la masa, el Dasman. Y los otros, esa masa anónima a la que el individuo no se puede responsabilizar de nada, pues no conforma una comunidad ajena al individuo. Es decir, el mismo individuo pertenece al grupo de los otros y contribuye a consolidar este poder. Entonces, extraviado en el anonimato del uno, de la masa, del Dasman, el comportamiento del individuo, del Dasein, reproduce críticamente las prácticas y los discursos de los demás. Lo que el uno presenta como directrices para la vida cotidiana regula inmediatamente la interpretación del ser ahí. Y entonces, cuando Heidegger refiere al Dasein, es decir, al sujeto que pierde su individualidad, se pierde en la cotidianidad de las masas, del Dasman, carente de sentido, sin rumbo y sin identidad. Y esa masa o Dasman no solo es el conjunto de personas, sino la cultura, el ambiente en que vive la sociedad y los individuos que viven, digamos, en automático, o sea, sin estar conscientes de que están presentes y de que están vivos, digamos, cuando tú actúas de alguna manera, pues por default, podría decirse. Y esto que implica, pues, no tomar decisiones genuinas sin libertad. Y bueno, haciendo a un lado estos temas como existencialistas, pues ¿por qué no pasamos más al ámbito de la filosofía marxista, que claramente es mucho más entendible y más asequible para nosotros como estudiantes e inclusive para la demás sociedad, y que también tiene mucho significado detrás de sí? Pasamos contigo, Oscar. Bueno, pues sí, ¿no? La verdad es que más allá de todas estas cuestiones existenciales heideggerianas, que al menos a mí rompen un poco la cabeza, pues deberíamos continuar, ¿no?, con el desarrollo de estos conceptos de masa que, al menos para mí, han resultado muy, muy interesantes, ¿no? Tal como ya lo adelantaba Adrián, ¿no?, es importante entender la concepción de la Escuela de Frankfurt, en este caso, un círculo de intelectuales post-marxista, el cual realiza una crítica frente a lo que ellos identifican como la sociedad de masas, ¿no? Entonces, bueno, ya examinamos que el concepto de masa nace a partir el concepto de masa social nace a partir de la Revolución Francesa, y con base en las conclusiones que hemos sacado de las conceptualizaciones, en este caso de Ortega y Gasset y de Heidegger,
nos es posible desarrollar a la masa a través de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, como ya lo comentaba. Este conjunto de investigadores, entre los que destacan, por ejemplo, Herbert Marcuse, Theodor Adorno o Max Horkheimer, entendió a la sociedad contemporánea como una sociedad de individuos alienados, ¿no?, los cuales permanecían unidos por los valores culturales proporcionados por la sociedad industrial, ¿no? ¿A esto a qué se refiere? Que la sociedad industrial, o en este caso las manifestaciones de la sociedad industrial, pues se encargaban principalmente de inculcar ciertos modos de conducta, una cierta idiosincrasia, ciertos comportamientos, que en este caso todos los individuos generalizados y sin realizar ningún tipo de crítica frente a estos valores, ¿no?, todos estos individuos iban a aceptar esos valores que la sociedad industrial les proporcionaba, ¿no? Prácticas como la producción o el consumo indiscriminado son de los dos ejemplos más perfectos que identifican a esta sociedad industrial, ¿no? En el caso, por ejemplo, del consumo indiscriminado, pues es un consumo, valga redundancia, de productos altamente homogeneizados y por lo tanto masificados. O el uso de tecnologías también para hacer la vida de las personas pues más vacías. Estos tres ejemplos que les acabo de dar pues son puntos, ¿no?, muy criticados por la escuela de Frankfurt. Sin embargo, lo más interesante de este enfoque neomarxista es que más allá de destruir o eliminar por completo la idiosincrasia burguesa o el modo o el statu quo, para ser más preciso, de la burguesía, lo importante es mantener a la masa social unida, ya que ésta es el pilar de la sociedad. De forma que, en vez de que la masa estuviera controlada por estos usos y costumbres, llamados burgueses, es esta misma la que debe de controlar su propio devenir social, liberándose de la alienación proporcionada por la sociedad industrial, ¿no? Entonces, pues lo interesante de aquí es que no critica a la masa la escuela de Frankfurt per se, más bien realiza una crítica sobre cómo la masa social está siendo tratada o está conformada. Sin embargo, la esencia, la sustancia aristotélica, diríamos, de la masa social, esa se debe mantener, ¿no? Es más bien el modo en que ésta existe, lo que se critica, ¿no?, en esta filosofía que parte de la sociedad industrial. Pero bueno, continuamos, ¿no?, con Isaac, ¿no?, y el siguiente concepto de masa. No, pues gracias por pasar la palabra, Oscar. La neta, todo lo que comentas tiene muchas implicaciones ya prácticas en la sociedad, porque el hecho de que uno hable de estas cuestiones teóricas, a veces no se da uno cuenta de que puede existir una razón práctica, no solamente teórica de los conceptos, porque también tienen toda una implicación detrás de en sí. Y hablando de las implicaciones, pues hablamos un poco de Canetti, de lo que para Canetti, para Elias Canetti, implicaba el concepto de masa. Pero bueno, no olvidemos que Canetti fue un premio Nobel de literatura que lo obtuvo en 1981. Y eso, bueno, es muy interesante. Y bueno, en 1960, Canetti publicó Masa y Poder, donde describe las dinámicas y características de distintas masas, así como los mecanismos en los que los gobiernos influyen en ellas. Preguntas muy básicas como por qué y cómo las masas siguen ciertos poderes son abordadas en este ensayo. Lo verdaderamente interesante es que Canetti propone una tipología de masas, es decir, una categoría de masas de acuerdo al grado de apertura, objetivo y límites y exclusiones. ¿Y por qué hacer esta clasificación? Canetti está preocupado por cómo se conforman los regímenes totalitarios. Poder y masa, pues esto lo propone, nunca pueden separarse. Y bueno, haciendo a un lado estos temas ya filosóficos, pues ¿por qué no hablar un poco de lo que la masa ha implicado? Como ya lo habíamos mencionado en las cuestiones prácticas, de las razones prácticas, cómo la masa ha abordado, o se ha abordado desde la tecnología y desde la información. Y no sé, Adrián, si quieras hablarnos un poco de eso. Sí, justo ese es otro de los enfoques interesantes del concepto de masa, que nos lleva al concepto de masificación, ¿no? ¿Y qué podemos entender por masificación? En términos simples, cuando se vuelve masivo algo que no lo era.
Incluso para las miradas más agudas, siempre resulta difícil establecer los puntos de corte donde algo que no era masivo empieza a serlo, ¿no? Pero es muy interesante cómo la masificación suele manifestarse, bueno, en la masificación suele manifestarse la conciencia e inconsciencia colectiva, ¿no? Por ejemplo, en Internet, que estamos sobreexpuestos a un flujo abrumador de información, pues esto es solo posible por precisamente que su origen es masivo, ¿no? Es todas las personas contribuyendo con datos y más datos y más datos. Y la masificación se pone también en términos de comunicación como un nuevo estándar de éxito mediático o cultural, ¿no? El éxito de un producto cultural está medido hoy en día por su capacidad de ser masivo, de masificarse, a través de likes o indicadores similares, cuántas vistas tiene, cuántos suscriptores, cuántas reproducciones. Y lo que nos lleva de nuevo al argumento del Internet como un elemento masificador, ¿no? Y que es que según un estudio del 2011, la cantidad de datos que se generan en el mundo se duplica cada 2 años, ¿no? Y los datos son justo la nueva moneda de cambio, ¿no? Posible gracias a la masificación. Y Isaac ahora nos va a hablar del sentido de masa para la física. Sí, justamente, ya hemos hablado de temas del ámbito social y todo esto está social y práctico justamente, y es muy interesante. Pero ahora pongámonos a pensar, justamente podrán acordarse en sus clases de secundaria o prepa, que en las clases de física se hablaba mucho de lo que era la masa, de lo que eran los newtons, lo que era la materia, los átomos, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, para las ciencias exactas, ¿qué implica hablar de masa? Bueno, de acuerdo con la RAE, para ser un poco más objetivos y precisos, la masa es una magnitud física. La magnitud es un parámetro, una medida, que expresa la cantidad de materia en un cuerpo, medida por la inercia de este que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él y cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo, ¿no? Y para no confundir tanto a la audiencia, digamos que la masa, en pocas palabras, mide la cantidad de materia que hay en un cuerpo, ¿no? Y ahora se preguntarán, ¿pero qué es la materia y qué es el cuerpo? Bueno, pues vayamos paso a paso. De acuerdo con el consenso que hay entre científicos que pueden encontrar en la mayoría de los libros de texto en materia de física, pues la materia es simplemente todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, mientras que un cuerpo es la parte física y material, en el caso del ser humano y los animales, aunque también podemos definir con el término cuerpo a todo objeto físico y material. Pero para simplificar esto, el cuerpo es todo aquel objeto que tiene 3 dimensiones, y que está formado a base de materia, y por 3 dimensiones es largo, ancho y altura. Las dimensiones en las que nosotros vivimos, en las que vive el ser humano, todo ser animal, y en las que, digamos, coexistimos en este universo. Y fíjense en que podría seguir definiendo elemento tras elemento que compone la definición masa. Sin embargo, similar a lo que pasa con los conceptos, con las palabras en nuestro mundo, en el mundo del lenguaje, terminaríamos en una clase de atomismo. Es decir, que nunca terminaríamos de definir el concepto si intentamos definir cada elemento que compone su definición. Porque uno diría que la masa es todo aquello que está compuesto de moléculas, y las moléculas son átomos, y los átomos son electrones, protones y neutrones, y así ad infinitum. Pero tal vez esto, digamos, es una maldición y también es una maravilla de nuestro lenguaje y del universo físico en el que vivimos, ¿no? Y bueno, creo que también ya es hora como de hablar un poquito del aspecto medioambiental que Adrián nos puede comentar qué onda, qué sucede. Sí, justo para terminar, a mí me gustaría introducir un último enfoque de masa apuntado a repensar qué estamos haciendo con el mundo, ¿no? Y es que el ser humano es creador de masa, ¿no? A la masa que crea el ser humano se le llama masa antropogénica, lo cual nos lleva a problematizar pues toda una serie de cuestiones medioambientales. Permítanme pues compartirles que en el 2020 se estimó por primera vez en la historia de la humanidad y prácticamente en la historia del planeta Tierra, que el peso de la masa antropogénica, todo lo creado por el hombre, rebasaba el peso de la biomasa del planeta. Toda la masa dada por la naturaleza, pues, medidas en peso, la masa antropogénica por primera vez es mayor. Y contabilizando la humanidad misma en la biomasa, ¿no? Imagínense, son dimensiones que no podemos terminar de conceptualizar. Año tras año, este peso de masa antropogénica aumenta a un ritmo de 30 gigatoneladas, lo cual es equivalente a que si cada habitante del planeta duplicara su peso corporal cada semana.
yo quisiera preguntar, ¿no? Si redefinimos al planeta por las masas que lo integran, ya no sería este un planeta de agua, como suele decirse, sino un planeta de concreto, ladrillos, materiales de construcción, plástico, metales, asfalto y otros materiales industriales. Y bueno, yo creo que logramos una revisión muy exhaustiva del concepto de masa y esperamos que hayan disfrutado de este podcast, les haya sembrado alguna curiosidad, les haya aportado algún dato o... Despertado, ¿no? Despertado, ¿no? Al final también, este último punto creo que es para Concientizar, ¿no? Sí, ¿no? muy Y bien. Despertar interés. Exacto, que les hayamos quitado un poquito de aburrimiento y que les interesa el tema, ¿no? Que se hayan llevado algo de lo que comentamos, ¿no? De todo, una cosa que se hayan llevado, pues es ganancia. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que este especial de una palabra también les haya gustado. Y nos llevamos de tarea, por supuesto, una tarea eterna, la de no perdernos en la masa y no traicionar, ni sobre todo traicionarnos a nosotros mismos. Una semana, una palabra. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración del Departamento Académico de Lenguas y el CARLE, el Centro ITAM de Estudios del Bienestar, el Departamento de Matemáticas y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto también de nuestros amigos invisibles que ahí detrás, Emiliano y Jesús, nos apoyan todo el tiempo. Una semana, Una palabra.